Bienvenidos, bienvenidas a esta charla Luz y Oscuridad. Vamos a profundizar en un tema bien complejo. Quiero decirles que vamos a abordar la luz y la oscuridad desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, y también nos vamos a poner un poquito cósmicos, pero es un tema bien profundo que tiene muchísimas aristas. Y mi principal intención con esta charla es que puedan incluir su oscuridad, su sombra. Ya les voy a explicar qué es para mí la oscuridad y la sombra y los distintos puntos de vista con respecto a la luz y a la oscuridad, porque vaya, cada filosofía, cada religión tiene un acercamiento distinto. A mí me ha servido muchísimo incluir mi sombra. Se ha convertido en parte fundamental de mi filosofía como terapeuta, como ser humano, y he extraído toda la luz que creo tener a partir de esa sombra precisamente. Les voy a pedir que primero cerremos los ojitos tantito para conectarnos en este lugar y vamos a respirar profundo todos, conectarnos con esta charla de luz y oscuridad y aprovechar al máximo todo lo que hoy compartamos. Conecta con tu cuerpo, conecta con tu mente, sintonízate aquí ahora, con este grupo de personas que, vaya, todos estamos buscando respuestas, todos estamos buscando encontrarnos, todos estamos buscando aclarar un poco cuál es el sentido, el significado, todos estamos buscando confiar y encender esa luz dentro de nosotros. Una respiración más profunda y cuando te sientas listo, lista, abre tus ojitos nuevamente. Me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la oscuridad? ¿Quién inventó la oscuridad? ¿Por qué está ahí? ¿De qué se trata la oscuridad? La sombra. Fíjense que hace poco tuve una charla con un señor motivador, también de alguna manera y desde su punto de vista buscador de la conciencia. Y cuando le hice esta pregunta de vaya, ¿quién inventó la oscuridad?, me dio su teoría religiosa, de que de alguna manera, vaya, la oscuridad la había creado, pues de alguna manera el contrabando de Dios, por así decirlo. Y vaya, yo me he dado cuenta que sobre todo en la cultura occidental está vista la oscuridad como la parte mala. Es como la luz y oscuridad tiene que ver con el bien y el mal, sobre todo en nuestra cultura occidental. Y todo se va como a ese saco, bien y mal, bien y mal. Entonces, aquellas emociones que son negativas son malas, por lo tanto las reprimimos, las juzgamos, nos avergonzamos, y todo se va como de un lado a otro, y perseguimos la luz, y perseguimos la luz, y perseguimos la felicidad, y todo lo que sea oscuridad es tachado como malo. Me siento mal, estás mal, está mal sentir esto. Y considero yo que eso es lo que nos tiene muy enfermos. Y entonces he estudiado distintas filosofías y distintos acercamientos con respecto a la luz y a la oscuridad, y por eso he borrado tanto estas palabras de bien y mal en mi cabeza, aunque son importantes como guía. De alguna manera es una forma de educarnos, y vaya, y tienen una muy bonita intención, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, pero siento que ha bañado todo el espectro. Culturas como
vaya, el taoísmo, que tiene el yin y el yang, quizás me parecen un poco más asertivas. Hay una mitad blanca con un punto negro, hay una mitad negra con un punto blanco, es decir, se incluye la dualidad, porque hoy vamos a platicar mucho de esta dualidad y vamos a platicar de la dualidad desde dos puntos de vista, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la conciencia, es decir, de la mente y de la conciencia. Pero entonces me di cuenta que hay filosofías que incluyen la luz y la oscuridad, que no tienen reprimida la oscuridad y que solamente quieren estar en la luz, sino que la incluyen. El mismo Buda, de alguna manera, le daba un lugar. Y yo siento que, vaya, dependiendo de la religión que tengas y con muchísimo respeto, yo no tengo verdades, solamente tengo experiencias. Y vaya, y comparto lo que a mí me ha funcionado. Pero este tema del bien y el mal con respecto a las emociones, repito, creo que nos ha ocasionado muchísimo daño porque no sabemos qué hacer con nuestra oscuridad. O sea, estamos persiguiendo constantemente el estar bien y evitando constantemente el estar mal y no sabemos estar mal. O sea, nos avergonzamos, nos resistimos. Es una parte de nosotros que, vaya, nos avergüenza, la tapamos. Y cuando digo estar mal, me refiero, vaya, a estar tristes, a estar ansiosos, a estar confundidos, a sentir envidia, a sentir dolor, a sentir recelo, a sentirnos lastimados. Es como si, vaya, todo eso hubiera que echarlo hacia algún lado. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se va la oscuridad? Porque, vaya, fuera muy fácil que por arte de magia chasqueáramos los dedos y de alguna manera ya la elimináramos. Y vivimos muy sedados. Y creo yo que tiene que ver con esta concepción de la oscuridad, con estas ideas, dependiendo del entorno donde hayamos vivido. Pero entonces, vaya, hay distintas filosofías que incluyen la oscuridad y que trabajan con ella y que la permiten y que sacan luz a partir de ella. Inclusive el propio Jesús de Nazaret, vaya, se fue al desierto a encontrarse con esa oscuridad, también a autoconocerse. No solo se trataba de luz. Los seres humanos ya hemos como empaquetado muchas de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de Buda, de grandes pensadores, de Hermes. Las hemos empaquetado, vaya, de alguna manera, dependiendo de la situación social, del contexto que estemos viviendo como seres humanos, y siento que se ha tergiversado mucho toda esa información. Pero los grandes personajes que conocemos que han profundizado en su espiritualidad se han encontrado tanto con su luz como con su oscuridad y después pueden hablar de luz. Y quizás lo que nos llega es como el resultado de eso y nos quedamos con esa idealización. Pero para las personas que han emprendido un proceso espiritual profundo, saben que es inevitable pasar por tu oscuridad para poder encontrar la luz. Es que es parte de la dualidad, es parte de la dualidad. La luz, la noche, el sol, la luna, la energía positiva, la energía negativa, los cambios. Pareciera que no vamos a poder librarnos. Y hay una intención de librarnos. Y creo que ahí está, o para mí ha sido, un punto importante en mi proceso espiritual. Y como les decía, en mi proceso como terapeuta. ¿Por qué hay que librarnos de esa oscuridad? ¿Por qué hay que avergonzarnos? ¿Por qué hay que negarla? ¿Por qué hay que ocultarla? ¿No será acaso eso lo que nos tiene tan enfermos? ¿No será eso acaso lo que inclusive
hace que vivamos tan frustrados? ¿No será esa idea acaso la que nos impulsa a forzar los procesos, a forzar las relaciones, a forzar nuestras vidas, a forzar nuestro cuerpo, nuestra mente? ¿Qué pasaría si incluyéramos también esa dualidad, que además es innegable, repito, la podemos reprimir, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo podemos estar sedados? Yo viví sedado en algún momento, cuando tenía 24 años que comencé mi camino espiritual más profundo, porque yo creo que ha comenzado desde que era pequeño, pero cuando comencé, empecé a comerme todos los libros de autoconocimiento y de budismo que pude, y de repente me encontré con una luz hermosísima, y yo dije, wow, es aquí, ¿dónde estaba esto? Para las personas que han entrado en procesos de repente de clavarse de verdad en alguna filosofía o en alguna religión me entenderán. Y tengo mucha gente en consulta que regresa de esos procesos y es como, wow, me siento un poco confundido porque no tengo muy claro qué fue lo que viví. Me reposé demasiado en esta filosofía o en esta religión y ahora me encuentro un poco perdida sobre qué pensar, porque mucho de esto se trataba solo de la luz y no sé qué onda con la oscuridad. Y siento que está ahí, es como una habitación dentro de nuestras casas que, vaya, al pasar por el pasillo, aunque esté cerrada, uno huele que ahí está sucediendo algo, que está ahí enclaustrado, un proceso, ciclos, y te puedes hacer el loco o la loca el tiempo que quieras, pero ahí está. Hay asuntos ahí resueltos, hay ciclos abiertos. Entonces, vaya, yo me enfoqué tanto en la luz y me sentía, y lo he platicado en otros videos, me sentía iluminado. Y yo decía, wow, y sentía una vibración increíble y decía, esto es, o sea, esto es lo que platicaba Buda, esto es lo que platicaba Jesús, esto es la iluminación, me siento tan bien. Y de verdad pasé como un año de mi vida en que inclusive la gente me escuchaba hablar y decía, wow, pero este cuate, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está, este, ¿me entienden? O sea, ¿qué onda con este que anda en otro planeta, pero se ve muy bien? Y yo estaba muy bien. O sea, yo estaba, vaya, vibrando alto. Hoy me doy cuenta que estaba sedado, porque sedarse es muy fácil. O sea, puedes, vaya, sedarte con un montón de cosas. O sea, la mente es tan poderosa que realmente puede crear un sesgo tan grande que tú puedes vivir sedado por un buen tiempo, con afirmaciones, negando y de alguna manera vaya evitando. He escuchado que mucha gente ha tenido su despertar a partir de esto. A mí me tocó y fue muy fuerte. A partir de estar solo en la luz y de repente encontrarse, se voltea la tortilla y ves toda tu sombra. A mí me sucedió eso. Yo después de estar en la luz absoluta, meditando, haciendo yoga, leyéndome todos los libros y diciendo, wow, comprendo, comprendo lo que es este nivel de vibración. De repente me empecé a topar con mi vida humana. O sea, como que me bajé yo del Himalaya en mi cabeza y me empecé a topar con el estrés, me empecé a topar con la ansiedad, me empecé a topar con los problemas humanos, me empecé a topar eh, con mis traumas, me empecé a topar con situaciones familiares, me empecé a topar con una realidad humana, me empecé a topar con mi ego.
Y llegó un momento en que no pude escaparme, porque además estaba dentro de mí. Y volví a echar en marcha más luz, más luz. Y yo decía, no, 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 pero ¿qué está pasando? O sea, ¿de dónde vienen todos estos pensamientos? ¿Por qué estoy creando todo esto? Y fue como si de repente toda esa basura que estaba en el fondo del mar empezó a subir a la superficie y no supe qué hacer con ella. Me confundí muchísimo, inclusive dudé de todos los libros que había leído, dudé, o sea, dije, wow, pero ¿dónde está todo lo que aprendí? Porque ahora me siento mal, me siento ansioso, me siento estresado, me siento confundido, o sea, en pocas palabras no sabía qué hacer con mi sombra. Y ese contraste fue dolorosísimo, tuve miedo hasta de mí mismo, dolorosísimo. Y de repente, empecé a sentir todas esas emociones que la meditación, que el yoga, que los libros me habían de alguna manera sedado, y fue muy fuerte sentirlas. Me sentía un niño de 5 años, asustadísimo y sin herramientas para lidiar con mi sombra, con mis miedos, con mis traumas. Y ahí empezó un camino bastante duro, muy duro, en el que seguía estudiando y seguía revisando y algo no encajaba. Yo decía, no entiendo, no entiendo. Por una parte se nos dice que debemos estar felices, la gente oculta que está triste, que está ansiosa, que está preocupada, oculta sus problemas o los seda con otras cosas. ¿De qué va esto? ¿De qué va mi mente? ¿Por qué está dentro de mí algo que me sabotea? ¿Por qué está dentro de mí tanta oscuridad? No entendía y además no me podía escapar porque estaba dentro de mí. O sea, dentro de mí estaba todo ese miedo, todo ese autosabotaje, toda esa angustia, todos esos ciclos abiertos y no había escapatoria. Tenía que lidiar con esa voz interna y con esos miedos. Y así me pasé muchos años escuchando, observándome y muy confundido y muy triste porque me decepcioné mucho de todo lo que había estudiado. Dije, ¿será que todo eso es mentira? ¿Dónde está toda esa luz que yo tenía hace un año? ¿Dónde está toda esa certeza que yo tenía hace un año? Y me perdí completamente, completamente. Fue un reseteo total para mi vida, además de los cambios que estaban sucediendo afuera. Entonces, un proceso muy duro y hubo un clic importantísimo, importantísimo, y vuelvo a estas preguntas de qué es la oscuridad, para qué está ahí, de qué se trata, por qué existe en cada cosa y en todos. Y aquí vino el comienzo de lo que ya he llamado las claves del estudiante de la vida y de mi libro Nosotros los Humanos. Y empecé a incluir esa oscuridad, porque yo dije, si yo me sigo peleando con esto, me voy a enfermar más, me voy a resistir más, si yo no le hago espacio a esto, si yo me avergüenzo de la mitad de mí, de esta parte de mí que está aquí adentro, pues nunca voy a aprender de ella, nunca voy a saber qué hacer con esto, puedo vivir en guerra conmigo mismo toda la vida. Entonces, ¿por qué está aquí? Algo me viene a decir, algo me viene a mostrar, es mía también, no es casualidad. Y entonces empecé este camino de incluirla y de hacerle espacio y de permitirla. Y esto me llevó a grandes cambios, grandes cambios. Pero fue este clic de incluirme como un todo lo que me hizo un adulto consciente e integral. Pasé, por supuesto, por el duelo de dejar de idealizarme como ser humano y dije, wow,
soy todo esto, soy todo esto. No soy una sola cosa, no soy una versión empaquetada de un ser humano que tiene que ser feliz y que tiene que hacer esto o aquello. Soy toda esta gama, soy todos estos miedos. Y entonces, una vez que lo empecé a reconocer dentro de mí, empecé a mirar hacia afuera. Y dije, wow, no solamente está dentro de mí, está en todos los seres humanos y está en cada cosa. Y me puse a pensar en las enfermedades, me puse a pensar en las injusticias del mundo, me puse a pensar en todos los cambios. Y dije, y entendí la dualidad. Dije, vaya, esto se trata de dualidad por todos lados. Por todos lados. O sea, no puede, ese paraíso que nos pintaron, con todo respeto, ¿de qué trata ese paraíso? Porque ¿qué hago con todo esto? No lo escucho, me hago el sordo, pero es que ya me hice el sordo. Traté de no escucharlo y más bien eso creo que me ocasionó más daño. Y ahora que lo integro, me siento más plantado. Siento más inclusive control de mí mismo, porque conozco más cosas de mí. E inclusive puedo aprovechar esa oscuridad, hacerme responsable de ella, no escupirla sobre otros en la medida de lo posible. Entonces, incluir todo esto me llevó a pensar en la oscuridad que hay allá afuera y llegué a dos puntos importantes que son, la psicología ha estudiado el comportamiento humano y ha llegado a conclusiones muy importantes. Mucho de lo que llamamos maldad tiene que ver con heridas de abandono, tiene que ver con heridas de rechazo, tiene que ver con traumas, tiene que ver con el entorno. ¿Somos potencialmente buenos o somos potencialmente malos? Maquiavelo pensaba que éramos potencialmente malos. Yo creo que somos potencialmente buenos, pero nuestro entorno afecta muchísimo. Afecta muchísimo. O sea, esta computadora que tenemos en nuestra mente y en nuestro cuerpo, en un entorno hostil, de miedo, de maltrato, tiene todo el potencial para convertirse en algo terrible, terrible. Y de la misma manera sucede con el amor. Somos energía pura. Entonces, mucho de lo que llamamos maldad tiene que ver también con aspectos psicológicos, sociales, con los contextos. Todos somos potencialmente malos o potencialmente buenos. Somos energía, somos poder absoluto. Y es bien difícil y retador tener una vida y hacerte cargo de ella. O sea, lo que nos han entregado, lo que nos entregó Dios o la creación es algo muy fuerte. Muy fuerte. O sea, tenemos en nuestro control una fuente de poder enorme, tanto positiva como negativa. Hacia dónde la conduzcamos, depende de nosotros. Depende de nosotros. Entonces, todo este potencial es a veces abrumador. Abrumador, por eso estamos chocando todo el tiempo con emociones muy fuertes, con direcciones muy fuertes, con cambios. Pero entonces, la psicología tiene muchas respuestas de lo que llamamos malo. Y por otro lado, me he dado cuenta que también la conciencia tiene otras respuestas. O sea, todo lo que nos rodea ha sido creado a partir del caos también. Entonces, estas dos columnas son muy importantes, la psicología y la conciencia, es decir, la mente y la conciencia. Mucho de lo que se crea constantemente, no es malo ni bueno, la naturaleza es como es. Y de repente ella entra en balance y son energías que van y vienen y que se alimentan de la positiva, de la negativa, de la luz y la oscuridad.
Todo se crea de los polos positivos y los polos negativos. Pero la conciencia no juzga, el ego sí. Y ahí viene nuestro sufrimiento. Porque mientras la naturaleza y todo lo que nos rodea se está creando constantemente, muere, renace, se transforma, nosotros sufrimos con eso. Esos son los apegos del ego. Pero la conciencia no sabe de bueno o malo, la conciencia es evolución, evolución y se transforma. A nuestros ojos de repente está ocurriendo algo malo, o más bien algo indeseable para el ego. Pero para la conciencia se sigue transformando y evolucionando. Entonces pasan tantas cosas a nuestro alrededor que son naturales, pero las que pasan dentro de nosotros las sentimos como antinaturales. Y ese es el detalle, ese es el clic del que les hablaba. Entonces vaya, si todo afuera es dualidad, es luz y sombra, y se retroalimentan, y eso también está dentro de nosotros, ¿por qué negar esos ciclos? En uno de los momentos más bajos de mi vida, una prima me regaló una tarjetita que decía, somos como la naturaleza, tenemos tempestades, tenemos claridad, tenemos sol, tenemos lluvia. Y esa tarjetita me hizo sentir tan bien en ese momento. Yo decía, wow, tiene razón. O sea, no tengo por qué avergonzarme de estarme sintiendo como me estoy sintiendo. Porque sí somos todo eso. Somos luz, somos sombra, somos lluvia, somos sol, somos claridad. Y eso me generó un alivio tan grande que yo dije, wow, es verdad, o sea, y poco a poco me iban como cayendo veintes de, claro, mientras yo más me pelee con esto, más voy a sufrir. Mientras yo más me resista a esto, más voy a sufrir. Pero tenemos toda una cultura que no sabe de esto. Repito, es malo sentirse así o asá. Y hay otras filosofías que las incluyen. Hay una frase muy importante de Rumi que dice, la cura para el dolor está en el dolor. Esta es una de esas frases que a mí me vuela la cabeza. La cura para el dolor está en el dolor. En pocas palabras, está en atravesar ese dolor. Y eso es a lo que nos resistimos enormemente. Y hay otra frase poderosísima de Carl Jung que dice, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Pero no queremos, queremos estar solamente en las buenas. Queremos estar solamente en las buenas en nuestras relaciones. Queremos estar solamente en las buenas con la familia. Queremos estar solamente en las buenas con la vida. Queremos estar solamente en las buenas con Dios. Queremos estar solamente en las buenas con nosotros mismos. Es muy fácil estar en las buenas. Es lo más fácil. Cuando todo fluye. Cuando todo sale como nuestro ego quiere. Pero ¿qué pasa en las malas? Tenemos herramientas para estar en las malas, entre comillas, porque, repito, es parte de la dualidad y a mi manera de ver, es imposible librarnos de la dualidad. Bien lo decía también la filosofía hermetista, como es arriba es abajo. O sea, todo es dualidad, todo es dualidad. Pónganse a pensar las cosas más maravillosas de nuestras vidas y tiene una dualidad. Pongamos a pensarnos en el amor a nuestra madre. Tiene una dualidad también. Ese amor avasallante también tiene su sombra. Si perdemos a nuestra madre, sentimos un dolor enorme. ¿Por qué sentimos un dolor enorme? Por el amor que le tenemos. ¿Sí se fijan qué poderosa es la dualidad? Si no sintiéramos un amor enorme, no dolería tanto. Entonces, toda luz viene acompañada de su dualidad. Lo que más amamos
también es lo que más tememos perder. Las cosas más bellas de la vida tienen su contraparte. Todo tiene un costo. Estar en pareja tiene cosas maravillosas y tiene un costo. Estar solteros tiene cosas maravillosas y tiene un costo. Tener mucho dinero tiene cosas maravillosas y tiene un costo. Tener poco, o sea, cualquier cosa que nombremos tiene luz y sombra. Nunca nada es solo luz, ni nunca nada es solo sombra. En los momentos más duros de nuestras vidas, de repente fortalecemos el contacto con nosotros mismos. Hay momentos, hay picos hacia abajo en que de repente sentimos paz, cuando ya no tenemos nada que perder. O de repente nos conectamos con nosotros mismos de una forma increíble. Y decimos, wow, esta es una sensación muy ambigua. O sea, de repente estoy profundamente triste, pero a la vez me siento profundamente conectado conmigo. Entonces todo lo que podamos nombrar tiene luz y sombra. Mucho de lo que quiero transmitirles es la integración de esa luz y de esa sombra, de esa luz y de esa oscuridad. Por ejemplo, temas como la enfermedad. Nunca había hecho público esto, pero hace algunos meses le detectaron cáncer a mi padre. Mi madre también le detectaron cáncer hace algunos años, ya se curó. Y vaya, ha sido un proceso, digo, gracias a la vida, al universo, a Dios, todo está bien y bajo control, pero yo no me resistí en ningún momento. Y eso no quiere decir que no me doliera. Eso no quiere decir que no me asustara. Pero yo me abrí completamente a la lección, al cambio, a la transformación. Hay dos posturas cuando te dicen que un familiar o que tú mismo tienes una enfermedad grave. Una es resistirte completamente y pensar que es mala suerte, pensar que la vida es injusta, pensar que los eventos son fortuitos, que las enfermedades llegan porque, bueno, por casualidad, y resistirte, o de repente abrirte y decir, ¿qué hay aquí? Y mucho de esto también platico en un capítulo de mi libro. Vaya, las enfermedades unen también. Vienen a transformar a la persona que la vive y a todo su entorno. Nos decimos cosas que nunca nos hemos dicho. Inclusive hay gente que despierta realmente a partir de una enfermedad, se transforma, empieza a ver la vida completamente diferente. Familias que se unen, que se limpian. O sea, suceden tantas cosas. Y les contaba este ejemplo de mi padre porque vaya, yo me abrí completamente al cambio. Empecé más bien a buscar, vaya, ¿qué nos viene a mostrar esto a todos? Y sobre todo a ese ser humano que quitándole la capa de padre, pues es un ser humano. Yo decía, bueno, vaya batalla que está librando mi padre y todo el aprendizaje que hay ahí detrás y ojalá lo aproveche. Y a mí, por supuesto, como hijo, como ser humano, me duele enormemente. Pero es una conciencia distinta, ¿sí me explico? No es algo que se sufre ni que uno se victimiza, o sea, hay dolor, pero no hay sufrimiento. Y bien lo decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es el freno de mano. Como un coche que va avanzando y metes el freno de mano y vaya, te estás resistiendo al avance. Porque la vida es como es, no como queremos que sea. Entonces, esto de luz y oscuridad tiene que ver con que nosotros metemos el freno de mano en los cambios. El ego no soporta esos cambios. El ego quiere estabilidad, quiere control. Entonces, cuando viene la incertidumbre, cuando vienen los cambios, no sabemos qué hacer.
Y de verdad yo considero que el 90% de los seres humanos que habitamos en esta tierra tenemos muy pocas herramientas ante el cambio, porque tenemos muy pocas herramientas para la oscuridad. Repito, todo está diseñado para que estemos en la comodidad, más ahorita con tanta tecnología. Todo está diseñado para que en un clic me llegue, para que, vaya, yo no tenga que moverme mucho, para que, o sea, hay poca capacidad de adaptación. De la misma manera hay una burbuja muy fuerte. Y ojo, quizás yo también soy parte de ella a veces, aunque trato en la medida de lo posible de mostrarles que vaya, hay de todo. O sea, fíjense, inclusive me ponía a pensar ayer, esta charla para mí también ha tenido un costo. O sea, yo estoy muy feliz aquí, pero yo llevo 2 semanas dándole vueltas. ¿A qué les voy a platicar? ¿A qué les voy a transmitir? Y eso ha tenido un costo, tiene también su sombra. Estoy agradecidísimo de estar aquí platicando con ustedes, pero también ha tenido otra parte en la que vaya, he rebuscado, he buscado información, he tratado de condensar cómo les hago llegar este mensaje, cómo les hago comprender todo esto. No saben lo clave que ha sido para mí integrar la dualidad. Inclusive les contaba que en algunos stories que vaya, en estos días me había enfermado de la garganta y por supuesto mi ego se resiste y vaya y tengo la charla y esto y cómo le voy a hacer y no y tengo que estar bien. Y automáticamente entra mi conciencia y dice, espacio, dale espacio, permítelo. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Quieres descansar? Descansa. Se está acabando el año. Has estado a full todo el año. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo descanso? Pues descanso será. Y yo dije, voy a llegar a esta charla, vaya, con lo que tengo, con lo que soy, como un ser humano. Y mi ego tiene otras ideas, ¿no? La energía y tal. Y digo, no, como venga. Y así tenía que ser, es perfecto. Todo es perfecto, quizás esto me da otra sensibilidad. Quizás esto me acerca más a mí mismo. He pasado 2 días meditando mucho, curándome, apapachándome y pensando mucho en estas palabras que les iba a decir hoy. Viviendo mucho este momento. Ese es el fluir. Cuando se habla de fluir, fluye. El fluir no es otra cosa que integrar la dualidad. El fluir no es otra cosa que lo contrario al freno de mano, a la resistencia. Pero para poder entender lo que es el fluir, tenemos que entender a nuestra mente y sus mecanismos de defensa. O sea, tenemos que entender, por eso mucho de mi trabajo se basa en cuerpo, mente y conciencia. Porque nuestra mente es muy limitada, muy poderosa, pero está llena de muchos miedos, de muchas heridas, de mucho inconsciente. Entonces vaya, ante el cambio, ante la tristeza, ante la incertidumbre, ante la confusión, el ego se asusta muchísimo, enciende todas sus alarmas. O sea, alerta absoluta y entramos en ansiedad. Y ahí es donde no sabemos estar. Los medicamentos que más se prescriben hoy en día son para la ansiedad. Y estamos sedándonos y no entramos en ella. Pero es que no entramos en ella porque, repito, estamos avergonzadísimos de sentir esas cosas. ¿Por qué? O sea, aquí todo el mundo sufre también. Aquí todo el mundo tiene miedo, aquí todo el mundo está pensando en su futuro, aquí todo el mundo tiene heridas del pasado, aquí todo el mundo quiere ser amado. Aquí todo el mundo quiere amar, aquí todo el mundo quiere completarse, aquí todo el mundo tiene metas, o sea,
Todos los días vivimos una cantidad de emociones enormes, tenemos una cantidad de estímulos enormes. No podemos negarlos, por más que nos pongamos perfumito y nos vistamos padre y vayamos a trabajar y tal. Tenemos todo un mundo interno y externo, o sea, es complejo. Y para mí ha sido fundamental integrar la luz y la oscuridad, tener espacios para integrar sobre todo la oscuridad, que repito, está tan negada, tan negada. Y es muy importante esto, no podemos trabajar algo que negamos. No podemos trabajar algo que negamos. Entonces yo les invito a que revisen sus ideas con respecto a la sombra que tenemos adentro y que están afuera y que se permitan incluirla, que se permitan vivirla, que le den espacio a esos ciclos, porque hay que lavar esa ropa, hay que darle espacio a esas emociones. Hay que darle piso a nuestro niño interno, niña interna. Hay que ubicar esos procesos. O sea, hay que ir soltando esas mochilas poco a poco, porque vamos viviendo y vamos recibiendo unas y vamos soltando y vienen otras y las soltamos. O sea, si nosotros no hacemos este trabajo de revisión, de escaneo, se van acumulando y terminamos deprimidos, porque son muchos estímulos. De verdad, o sea, vivir es una tarea, no me quiero poner muy cósmico, pero estar aquí y tener una vida es bien complejo, es bien complejo. Al menos esta experiencia humana es bien compleja. Entonces, negar nuestra oscuridad nos hace muy inútiles emocionales, nos hace inútiles en todos los sentidos. No sabemos qué hacer con ella, no sabemos cómo estar ahí. Y si no sabemos cómo estar ahí, menos vamos a poder saber cómo estar con el otro o con los otros. Hay mucha idealización con respecto a esto. Hay muchas teorías. Y entonces estamos negando una parte fundamental de nuestro crecimiento. Pónganse a pensar cuánto les ha enseñado, si lo han aprovechado, los momentos difíciles. Obviamente hay etapas, ¿no? Por supuesto, uno cuando le sucede algo complicado, pierde algo, de repente uno se puede victimizar, natural. Nos victimizamos, nos resistimos, nos asustamos, pero eventualmente cada cosa que nos sucede nos está transformando. Nos está transformando y nos está transformando. Y yo les prometo que si ustedes se abren a esa transformación, hay mucha paz. Mucha paz. Es difícil. O sea, suena bonito, pero es difícil. Es difícil enseñarle al ego que puede confiar. Por eso es que hay que apoyarnos en la conciencia. O sea, una de las cosas que más me ha servido, la conciencia me ha enseñado que la oscuridad no es mala. El ego piensa que la oscuridad es mala. Pero la conciencia me ha enseñado, hey, abre, permite, fluye, observa, aprende, confía, porque no hay error. No hay error en los cambios, en lo que se va, en lo que viene. Pero sí tenemos que confiar. Y a veces ahí viene la fe. No se trata de solo fe,
O sea, es el balance. Pero la fe viene cuando de alguna manera confiamos en los procesos. Llegó una enfermedad, confío. Me echaron del trabajo, confío y aprendo, ¿no? O sea, hay tantas señales. Pareciera que la vida, no sé, pareciera que la vida nos está guiando constantemente, si nos abrimos a verlo. Pero pareciera que nos deja todo el tiempo pistas, pareciera que todo está como conectado. Cada relación, cada cosa que nos sucede, o sea, tiene que ver con nosotros mismos. Y nos está formando a través de la incomodidad. Y ese es el gran tema con la oscuridad. Es incómoda. Es incómoda. Y no nos gusta la incomodidad. A eso me refiero con que somos inútiles emocionalmente. No nos gusta la incomodidad. Y la incomodidad es parte del crecimiento. O sea, no puede crecer algo nuevo sin muerte, no puede crecer algo nuevo sin esa confrontación. Cuando vamos al gimnasio y queremos que crezca el músculo se rompe. Cuando nacemos, de alguna manera hay un esfuerzo, hay un cambio, hay una transformación. O sea, la dualidad está por todos lados. En nuestra línea de vida, ¿cuántas cosas no vamos a vivir? A veces vamos a estar acá, a veces arriba, a veces abajo. Y es importante saber estar en las dos. Es importante estar en nuestra luz y también saber estar en nuestros niveles bajos. Porque, repito, nos podemos sedar con parejas, con pastillas, con dinero, con trabajo. Hay muchas formas de sedarnos socialmente aceptadas que también, tapan un poco el proceso interno. Pero nos podemos seguir sedando y sedando y sedando y pretendiendo que todo esto se trata solamente de luz. Pero ¿hasta cuándo? Llega un momento en que no se puede evitar. Entonces lo que más quiero transmitirles es que incluir estos niveles bajos, la duda, el miedo, la inconsciencia, para mí ha sido de tanto beneficio. Y lo que me falta, y lo que nos falta, porque no me las sé todas. Yo sigo siendo aquí un estudiante de la vida, y un observador constante de todo lo que me sucede y sigo aprendiendo. No soy el mismo de ayer, ni el mismo de hace un mes, ni el mismo de hace 6 meses. O sea, es un cambio constante, adaptándome, observando, aprendiendo, evolucionando, pero sobre todo haciéndole espacio a eso que niego, a eso que me avergüenza, a eso que me duele, dejando que me muestre toda la información que tiene que mostrarme. Y no les miento, a veces es duro, pero creo que es más dura la idea. O sea, yo a veces entro en procesos en donde digo, wow, estoy aquí con estos fantasmas y les prometo que no es tan grave. O sea, pareciera una rata enorme y en realidad es un ratón. O sea, no es tan grave entrar ahí. No es tan grave hacerle espacio. Muchas personas que están aquí reciben consulta conmigo y saben que yo les invito a entrar a esos espacios. Hasta ahora a nadie le ha sucedido nada. Ni se han lanzado por un puente. Todo lo contrario, encuentran cosas. Encuentran cosas. E inclusive hay una especie de relajación. O sea, hay confianza porque dices, wow. O sea, yo puedo ir hasta el fondo del mar, ver qué hay ahí y volver a salir. Y es que, repito, es fundamental para la vida tener herramientas tanto en la luz como en la oscuridad. O sea, no nos libramos de ella porque además es la semilla.
¿Cuántas cosas se crean a partir de la oscuridad, de los momentos difíciles? ¿Cuántas personas han logrado grandes metas, han creado fundaciones, han creado movimientos, han renacido, han escrito libros, han hecho obras, han ayudado a otras personas? ¿Qué hace que camine esta vida? ¿Qué hace que evolucionemos? ¿Cómo estamos aquí nosotros? No ha sido por el esfuerzo y evolucionado. La naturaleza, ¿cuántas veces no ha entrado en caos y se ha limpiado y vuelve a renacer? Pero no, nosotros queremos estabilidad. Y perseguimos esa estabilidad de manera enferma. Queremos estabilidad, estabilidad, estabilidad. Pero es que en la estabilidad no hay cambio, y si no hay cambio no hay transformación. Entonces es como raro porque queremos transformarnos, pero queremos estabilidad. Pero ¿cómo te vas a transformar si no hay cambio? ¿Cómo te vas a transformar si no hay dudas, si no hay miedo, si no hay incertidumbre, si no hay algo nuevo? Entonces perseguimos la estabilidad, pero queremos evolución. Pero es que no puedes evolucionar si estás estable. Y ahí andamos como persiguiendo esa estabilidad y queremos estabilidad en nuestras relaciones y en el trabajo. O sea, queremos el terreno seguro y además es imposible. A eso me refiero con que es una carrera enferma de perseguir la luz. Y no solamente enferma perseguir la luz, sino enferma negar la oscuridad, porque ¿a dónde se va? ¿Quién la atiende? Nadie la puede atender sino nosotros mismos. Y ese trabajo no lo puede hacer nadie más que nosotros. Vaya, hay terapeutas, hay mentores que te guían el camino, pero la haces tú, la medicina eres tú. Entonces, no integrar esto y perseguir aquello nos tiene colapsados, desconectados de nuestra parte natural. Y repito, veamos la naturaleza no se pelea con eso. La naturaleza es como es. Hay un tsunami, se limpia y después vuelve la calma. Hay una tormenta y después viene la calma. Nosotros vemos como que, ay, mira, se destruyeron un montón de casas y por supuesto duele. Pero en realidad la naturaleza pasa por sus ciclos. ¿Por cuántos ciclos no ha pasado la Tierra? Me encanta ver estos documentales de cómo la Tierra y todos los cambios que ha tenido. Y digo, wow, ahí está toda la información. ¿Qué más estamos buscando? El equilibrio. Mientras haya un equilibrio, ahí estamos y siempre volvemos al equilibrio, eventualmente. Nada en nuestras vidas dura para siempre. Si estamos aquí, eventualmente estaremos acá y viceversa y vamos a ir. Entonces, tener herramientas aquí y tener herramientas acá es fundamental para que además no te frustres. Para que no te frustres. Para que no pienses que la vida está mal. Para que no pienses que hay error. Y de verdad todos creemos en Dios y todos, bueno, la mayoría y todos creemos en lo que sea que creamos, pero todo el tiempo estamos peleándonos con el diseño. No hay error. O sea, si creemos en esta fuerza, vaya, que está mucho más allá de nuestra mente y de nuestros sentidos, y que todo entreteje y que es omnipresente y que está en todos lados, ¿realmente pensamos que hay error? Vuelvo a esta pregunta que hacía en esta charla, que le preguntaba a esta persona, ¿por qué crees que está la oscuridad? Y realmente me es difícil pensar que la oscuridad es un error.
que por donde le busque, no sé, ustedes saquen sus propias conclusiones. No tienen que pensar como yo. Pero me cuesta pensar que la oscuridad es un error. Cuando hoy me doy cuenta que la aprovecho para evolucionar, que la aprovecho para madurar, que la aprovecho para tener un mejor contacto conmigo, que la aprovecho para descubrir otras partes de mí, que es parte de un ciclo donde se regenera y donde me regenero. Y digo, no hay error. ¿Cómo puedo pensar que hay error en todo lo que sucede? A mí me encanta esta frase mexicana de ligerito y cooperando. O sea, me parece maravillosa. Y para los procesos internos es fundamental. Ligerito y cooperando. Cooperando con este diseño, cooperando con los cambios, cooperando con la adaptación. Recuerden, o sea, no es el más fuerte, es el que mejor se adapta. O sea, esta actitud de adaptarse es fundamental. Pero adaptarse a lo bueno, repito, fácil. Pero adaptarse a lo incómodo y descubrir qué hay ahí, eso es lo importante. Eso es lo fundamental. Entonces, en la medida en que podamos integrar esta dualidad, que dejemos esta idealización de que la vida solamente se trata de luz, que entendamos que el contraste es lo que crea la luz, entonces vamos a poder navegar en ambos lados. Y eso es lo que te hace un ser humano maduro emocionalmente. ¿Qué hace una pareja estable? Una pareja estable no lo hace solamente la luz. De hecho, tú hablas con parejas, digo, hay de todo tipo, ¿no? Pero tú hablas con una pareja que tiene 15, 20 años y te dice, mira, aquí ha habido de todo un poco. Vaya, no todas de ese todo un poco es el ideal, pero hay unos que han integrado. Cuando uno se va volviendo adulto, uno que empieza a integrar la incomodidad y la dificultad, empiezas a tener más tolerancia a la frustración. Un niño no tiene tolerancia a la frustración. Llora, patalea, se resiste, rompe los juguetes, patea las cosas, es como, no salió como yo quería. Y cuando vamos creciendo vamos ganando madurez. ¿Por qué? Porque integramos esto que estoy llamando oscuridad, o sea, integramos la sombra. Mira, no puedo salir porque está lloviendo. ¿Qué hago? ¿Me maltrato? ¿O me adapto? Y encuentro otra imaginación en este cuarto. Y entonces ahí empezamos a integrar la dualidad. El tema es que hay gente que acepta la dualidad con pesimismo y hay otros, y esa es la invitación, a aceptar la dualidad como una oportunidad y como una herramienta necesaria. Porque no se trata de soportar la dualidad. Eso es otro gran error en lo que caen muchas religiones y muchas filosofías. Soportar la dualidad. Como, bueno, esto es lo que toca. O bueno, esto está fuera de mis manos. No, aquí somos co-creadores también. Todo es aprovechable, todo. Yo quiero que ustedes se vayan de aquí sintiendo que pueden hacer maravillas con aquello que les duele, con aquello que temen, con aquello que desconocen, con sus niveles bajos, con sus tristezas, con sus heridas. ¿De dónde creen ustedes que yo he escrito un libro? O sea, todo lo que yo he escrito ahí ha sido fuera de mi zona de confort. Hoy hablo como hablo y tengo mucho todavía por descubrir, mucho. O sea, todos los días, repito, sigo aprendiendo de las consultas que doy, de los talleres, de lo que leo, o sea, de verdad, o sea, cada vez me siento un poco, digo,
salvando las distancias, pero entiendo por qué Sócrates en algún momento dijo, yo solo sé que no sé nada. Porque de verdad, o sea, esto es tan misterioso, tan misterioso. Pero todo el tiempo estamos, vaya, aprendiendo, transformándonos, viviendo tantas cosas. Y eso es la vida. Eso es la vida, esa dualidad. Y de repente entro en momentos, vaya, de turbulencia y luego salgo y acaricio la luz y después vuelvo a entrar y ahí voy. Y de verdad, les prometo que es más sano para el cuerpo y para la mente a querer estar estáticos o con una idea fija de cómo son las cosas. Entonces todo lo que he escrito este libro ha sido a partir de, vaya, de incluir esa incomodidad, de incluir esos niveles bajos. Y eso ha creado un contacto conmigo mismo, vaya, maravilloso. Sé qué hacer conmigo en la tristeza, sé qué hacer conmigo en la confusión, sé cómo me comporto ante la incertidumbre, sé cómo tiendo a reaccionar para defenderme, sé cuáles son mis mecanismos de defensa, no todos. Todos tenemos, vaya, más de un 85% inconsciente. Pero vaya, creo que me conozco algo. Y repito, no solamente en las buenas. También sé qué hacer conmigo en las, entre comillas, malas. Y ustedes tienen que saber qué hacer consigo mismos en las malas, para que dejen de echar la culpa a papá y a mamá, y a la pareja, y a los hijos, y al jefe, y a los demás. Ojo, por supuesto hay injusticias en el mundo, no digo que no. Y hay mucha inconsciencia, a veces esa inconsciencia también nos salpica. Pero todo es aprovechable. Entonces, yo he sacado flores y todo lo que hago hoy en día ha sido a partir de incluir esa oscuridad. Ya no me peleo con ella. Ya no me tacho de bueno o malo. Y adivinen a dónde nos lleva eso. Al perdón. Que como saben, perdonar no es justificar. No quiere decir que yo me justifico. Pero vaya, me lleva a comprender y también eso me ha llevado a tener un poco más de tolerancia con las personas que me rodean. A entender cómo funcionan, cómo funcionamos. Y decir, wow, esto es muy complejo. Cómo se defienden las personas que están alrededor de mí. Entonces vaya, comprender que existe esta sombra y esta luz dentro de nosotros es fundamental para movernos con menos decepción, para dejar de criticar tanto este plano y para aprovechar al máximo las oportunidades que nos da esta dualidad. Yo les propongo que, vaya, a partir de ahora puedan verse de manera más integral, como un todo, que dejen de avergonzarse por esas emociones que están calificadas como negativas o como malas, y que más bien le den todo ese espacio y se hagan responsables. De verdad, si cada uno de nosotros nos hiciéramos responsables de nuestra oscuridad, este mundo sería otra cosa. Y a que le incluyas, a que le incluyas. De verdad, conocer tu oscuridad es también conocer todo su potencial. Es ser una persona más responsable, es saber drenarte, es saber limpiarte, es saber sanarte. Tú tienes que saber curarte. Tienes que saber sanarte, es importante. Repito, para que no esperes que otros lo hagan por ti. Pero para saber sanarte tienes que descubrirte. Inclusive esas partes que te avergüenzan, que te dan miedo, que desconoces.
Por eso el camino espiritual es fuerte. Por eso la terapia es fuerte, es confrontativa. O sea, por eso les mencionaba, Jesús de Nazaret, Buda, vaya, ¿cuántos seres no han entrado en procesos voluntariamente para descubrirse? Hay tantas formas de entrar en procesos espirituales y es complejo estar ahí. Pero es necesario, yo sí creo realmente que este plano se trata de un camino, vaya, espiritual, con muchas riquezas, con muchas cosas lindas. Tenemos, vaya, este plano, el ego también tiene sus cosas maravillosas. Pero tu camino interno nunca lo sueltes, nunca lo sueltes. O sea, que tu camino interno te acompañe junto con tu ego. Y todo lo que hay por hacer aquí, las navidades, las fiestas, la ropa que comprarme, vaya, todas esas cosas lindas que también tiene este plano, pero no sueltes tu camino interno. Ese es el espíritu, la conciencia, cuerpo, mente, conciencia. Y el cuerpo es, vaya, de alguna manera un servidor de ambas, es servidor de la mente y servidor de la conciencia. Pero siempre ten este balance entre mente y conciencia, y mente de alguna manera es la oscuridad y conciencia de alguna manera es la luz. Y siempre apóyate en este balance perfecto. Cuando sientas saturada tu mente, apóyate en la conciencia. Apóyate en la fe de la evolución. No te apoyes únicamente de ahí porque también hay que ordenar la mente. Y siempre atiende a tu cuerpo. Muchísimas gracias.